Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tengo aquí un gran amigo, Marco Ocando, un benemeño que ya tiene 16 años en Panamá. Cuéntanos un poquito, Marco, ¿cómo fue esa aventura de llegar a Panamá? Bueno, primero que todo, muchas gracias. Gracias a tu audiencia y por tenernos aquí, por esta oportunidad. Mira, yo estaba en un momento interesante de Venezuela, donde yo viví. Eh, yo venía de trabajar en Procter Gamble, que fue mi primer trabajo por 8 años. Luego tuve la fortuna de moverme, de vender pañales y champú, aunque no crean. Este, eh, y detergentes a vender licores. Yo Ajá, trabajé en la segunda licorera más grande del mundo, que se llama Pernod Ricard, ajá. una compañía francesa. Estuve ahí como casi 5 años. Pero luego, dada la situación y la coyuntura del país, de Venezuela en ese momento, yo empecé a buscar opciones hacia afuera, a ver hacia afuera, a ver alternativas. Y evalué varias en Colombia, México, Miami, pero una vez me llegó una de Panamá. Y yo había venido a Panamá solamente una vez, 8 años atrás de esa fecha. Estoy hablando de 16 años, o sea, hace O sea, da 24 años. 2001 por ahí. Sí, una cosa así. Y yo recuerdo que fue una boda y vine un par de días, 2 o 3 días. En ese momento éramos más jóvenes y más irreverentes. Ajá. No te puedo decir que me acuerdo mucho de Panamá porque vinimos, yo era parte del cortejo. Entonces te imaginarás. El recuerdo ha sido un poquito nublado. Estuvimos muy felices en ese tiempo en Panamá. Pero sí recuerdo y me llamaba la atención que, bueno, el hotel era el Marriott de zona bancaria. Me acuerdo que nos llevaron, parte del trip fue llevarnos al Decameron. Wow. Y que, wow, la cosa así como tiene una boda yeyesísima, ¿sabes? Que, hey, van a ir todos los invitados de Estados Unidos y tal al Decameron. Wow, que nada malo, solamente Que que estaba recién inaugurado, para estaba que recién sepas. inaugurado, o sea, y era súper, la pasamos súper bien. Te lo puedo decir Eh, porque yo pasé el año nuevo del año 2001 al 2002, lo pasé ahí, que estaba recién inaugurado. Bueno, yo te digo decir, la pasamos divino. Y además que era todo incluido, así que Sí, buenísimo. sí. Y además el mall era como que los pueblos, creo que era. Una cosa así, los Andes, no me acuerdo, una cosa así, pero no era y que nada. Entonces, ahora yo sí fui al Causeway, recuerdo, y sí recuerdo que me pareció interesante, me pareció chévere, pero claro, en ese momento Caracas estaba muy bollante, no era otra cosa, una ciudad de 5 millones, 4 millones y medio de personas, o sea, era casi el tamaño del país de Panamá. Bueno, Panamá en ese momento tendría 3 millones como país, o sea, Máximo. todos cabían en Caracas, entonces era otros tiempos, y bueno, yo dije, bueno, pero Panamá, no estaba tan claro porque viniendo de Caracas quizá quería una ciudad más grande, en teoría. Y cuando... Pero dijo igual, vamos a ver qué tal, no se pierde nada. Y además escuché que era Copa Airlines y ya yo sabía de la aerolínea por amigos y una vez, par de veces la volé. Pero bueno, yo decía, bueno, vamos por no dejar. Y Copa se ofreció a traerme acá, obviamente en sus aviones, no costaba nada, una noche de hotel para entrevistarme. Y yo, mira, no tengo nada que perder, estoy sin trabajo, o sea, ya había decidido salir. Y cuando vine, yo me acuerdo viniendo por el corredor suyo y que, ¿qué es esto? O Pasa que sea, la gente no se imagina no, Panamá. no, no, no. Y yo te digo algo, después de 16 años y trabajando en la industria turística, yo sigo diciendo que lamentablemente o afortunadamente, pero como lo quieras ver, pero Panamá es el secreto mejor guardado que hay. Totalmente, Yo creo totalmente. que en las Américas, o sea, la gente que viene para acá, especialmente de países medianos o grandes como Venezuela, Colombia, Argentina, cuando vienen a Panamá dicen, ¿qué es esto? No lo entienden, o Tú sea, sabes nunca se que lo imaginan. en mi mente, la primera foto que yo vi de Marco Cando fue una entrevista en una revista donde iba a recibir una flota de aviones o algo así. Ujú, No puede sé si ser. Bueno, eso... no, sí, o sea, Sí, sí, sí. seguro. O sea, he ido a 16 años, gracias a Dios, he hecho muchas cosas en Copa, hemos salido en bastantes temas. Yo, obviamente, trabajo, no sé si tu audiencia lo sabe, pero yo trabajo en marketing en Copa, en relaciones Ajá. públicas. O sea, yo soy un poco la cara después de Pedro Gelón, que es el alma principal, pero digamos, en las cosas más mundanas. Sí. Yo doy la cara también por la empresa y entonces me ha tocado ir a muchos eventos de este tipo, ¿no? Pero el punto es que volviendo al tema, yo que, wow,
qué locura es esto. Y cuando veo la flota vehicular, que tú vas a países de Sudamérica, ojo, tú vas a Ecuador, a Colombia mismo, Argentina, y por temas de precios del combustible o lo que sea, tú ves la flota vehicular, es bien, o sea, cero moderna, es como Hay cero, mucho carro viejo, carro y mucho... Sí, chiquititos o sí, cosas, sí, o sea, sí. por distintas razones, nada así que wow. Y yo veía aquí En puros cambio carros aquí de marcas, es... wow, que aquí uno mejor que otro. Yo, esto es un mini Miami. Y entonces cuando veo, y voy a Copa, en sus oficinas en Costa del Este, que eran relativamente nuevas en ese entonces, porque ellos Ujú, estaban antes justo a los Semena, correcto. este, brand new, una cosa así que, wow, todo el día nuevo. Yo, wow, qué chévere. Y viendo, y después obviamente que me entrevisto con el tren directivo y finalmente Pedro, y yo, wow, esto es en serio. O sea, esto no es un país chiquitito ahí que yo dije, ay, Panamá. Pero no por mal, porque debo decirlo, a la gente que viene de estos países grandes, mucho más grandes, Venezuela, Colombia, etcétera, ¿sabes? No tienen, no ven como Centroamérica como lo mismo y estos países más pequeños. Pero tú te das cuenta que Panamá punches above its weight, como dicen los gringos, o sea, es como libra por libra. Y hoy en día es lo que es. Para mí, Panamá es el país más próspero, libra por libra, de América, si tú quieres. Correcto, pero eso que tú mencionabas de que es el secreto mejor guardado, es Increíble. sencillamente porque nunca ha habido una política definida de cómo promocionar Panamá. Sí, bueno, yo creo que ha habido intentos muy nobles, debo decirlo. Yo he tenido la fortuna de trabajar en estos 16 años con varios ministros de turismo. Y sí, mira, yo lo que te puedo decir es que de alguna forma u otra se ha hecho esfuerzo. Lo que pasa es que yo creo que al país le ha faltado establecer el turismo como una política de Estado, ¿no? Correcto. O Que no sea, cambie que no cambie dependiendo del gobierno que esté de turno. que no cambie tanto la importancia como la política en sí, ¿no? El abordamiento, el cómo se aborda el turismo como Bueno, tal, porque hay distintos ángulos y distintos puntos de lo que vista, pasa ¿no? es que hay que tener conciencia de que el turismo es la industria sin chimenea, Sí, ¿no? sí, 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 Y totalmente, ¿no? todo lo que puede generar y toda No, es la increíble, repercusión que ¿no? puede tener, ¿no? Y además que el turismo no solamente es la industria sin chimenea, sino que es una de las industrias que más rápidamente, palpablemente, tangiblemente permea la economía. Porque mal que bien, y sin hablar de nombres o cosas, tú cuando pagas impuestos u otras grandes industrias que contribuyen o dan algo al fisco, Ujú. eso pasa por su proceso burocrático del Estado, de las cosas, y normal, eso pasa en cualquier país, no lo estoy hablando de Panamá nada más. Y por ahí en el camino, pues, se va quedando en distintas cosas, sin entrar en política, o en distintas, ¿sabes? En el mantenimiento o soporte de la estructura del Estado de algunas cosas. Pero, tú sabes que yo Pero, siento pero que el turismo lo que pasa, sorry, sí, para terminar el punto, el turismo es directo, va directo a la economía. O sea, porque totalmente. ese turista se baja del avión y empieza a pagarle al Uber, al turoperador, Al al restaurante, guía, al al hotel, a restaurante, al todo. hotel, y todo eso va directo. O sea, cuando tú hablas de contribución en millones de dólares al turismo, no, yo por eso digo que no es necesariamente lo mismo que cuando una empresa grande de cualquier rama le da dividendos al Estado, Correcto. porque por ahí viene todo lo que es el aparato gubernamental y todas las cosas buenas, malas, no tan lo que pueda pasar. Y en esa cadena, si tú das, una empresa Lo que esta pasa da es que el 10, turismo le chorrea a todo el mundo. pero eso, cualquiera de estas empresas da 10 y ¿sabes? Cliente final o la persona, al panameño de a pie, No le llega. directamente le llega muy poco en muchos Correcto. casos. En otros casos no, digo, el canal es otro caso excepcional. El canal yo creo Sí. que aporta tanto, gracias a Dios, que se ve, ¿no? Sí se puede notar y es algo que recalcar. Pero en general el turismo sí llega directamente. Entonces por eso es tan chévere. Y entonces, bueno, volviendo al punto, yo cuando llegué aquí dije, ¿qué es esto? Esto no es lo que yo, la boda esa que vine, Claro. está este multiplaza, está este corredor sur que no estaba, están estos edificios, están estas sucursales, esta Costa del Este que no existía. Hay que entender, 2001 no No había existía Costa del nada, Este. no había Entonces, nada. es como que esto es otro país. Y me emocioné mucho. Volví a Venezuela y dije, oye, yo como que esta oferta lo voy a pensar, porque gracias a Dios, bueno, se dio que me extendieron una oferta y yo como que voy a pensar esto. Y realmente
las otras cosas que estaban sobre la mesa, todavía les tomaba un poco de tiempo cuajarse, tenían potencial, pero Copa necesitaba una decisión inminente. Entonces yo no quería, yo dije, no, yo no voy a perder esto. Y en efecto, lo irónico es que yo dije, voy a ir a Panamá. Y yo mismo me dije con mi mente para tranquilizarme, hey, con un puente, pues. No pasa No nada. pasa nada, voy a No ganar pasa en nada. dólares, moneda dura, voy a estar allá, disfruto 2, 3 años, mientras con calma veo mi próximo paso, ya sea Miami, Bogotá, México, qué sé yo, Europa, España. Y aquí estamos Y el pequeño paso se 16, volvió... 16 años después, encantado de ese gran paso que di, no un pequeño, un gran paso, y bueno, ya naturalizado y todo, con hija panameña, o sea, Qué locura. y enamorado de Panamá más que nunca, ¿no? Y además, quizás a través de mi trabajo, el trabajo que he tenido me ha facilitado eso. Pero dime una cosa, Marco, o sea, se habla mucho del tema de la política de Estado, todo eso, pero yo creo que aparte de una política de Estado hay muchas cosas que tienen que pasar en el camino. Claro, Tiene que pasar capacitación para la gente en claro, Panamá. claro. Nosotros, la verdad, nunca hemos sido famosos por la calidad de servicio que brindamos. Y el turista que viene de afuera quiere servicio. Claro. Hay que darle Eso servicio. eso es normal. Hay cosas que yo he visto que están pasando. Tú me hablabas el otro día del tema del stopover. Cuéntame un poquito de eso. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo está incrementando? ¿Qué efecto está teniendo? Bueno, mira, primero antes de entrar en eso, yo, para aclarar el punto, cuando hablo de política de Estado, es una política que tenga una estrategia, o sea, que realmente es una estrategia a largo plazo duradera, dentro de la cual esté la capacitación, por ejemplo, esté la Correcto. productivización de las cosas. Aquí yo siempre digo que Panamá tiene muchos activos turísticos, Ajá. pero tiene muy pocos productos turísticos. Correcto. O sea, una cosa que tú tengas un skyline como el que tienes ahorita, ¿no? Sí. Y yo siempre he hecho este ejemplo. Mira el skyline de Panamá, que es probablemente en las Américas, uno de los top 5 de cualquier ciudad de las Américas. De las Correcto. Américas, incluyendo Estados Unidos. Por su ubicación, por la manera, por su novedad, qué sé yo. Pero ¿cuántos tours hay guiados de, no sé, un barco con una rumba chévere, atardecer, tal, o sea, que esté circulando Bueno, pero es que, Marco, constantemente? el tema es que la gente no puede venir a Panamá solamente a ir a Multiplaza y llevar el canal. No, por O sea, eso. tiene Hay que haber una oferta. No, por eso. Entonces, Tiene que haber mira, una oferta. yo siempre digo, tú vas a Estados Unidos y cualquier río, el río Mississippi, por Dios, el río Mississippi, o sea, cualquier río de lo que sea, tiene no sé cuántos barquitos dando vueltas. Tú, O sea, tú vas a Boston y te montan en el bus que se vuelve barco, que te lleva, que no sé qué. Y aquí ha habido algunos intentos de eso, pero no hay una estructura. Entonces, pues, aquí hay trillos, aquí hay cosas, aquí hay cascadas, Cascada, pero de no todo. tienes un baño, no tienes la vialidad bien, no tienes la señalética bien. ¿Te puedo Entonces hacer, no tienes interrumpir el un guía en momentito? inglés. Mira, Claro, claro. yo me acuerdo en 1997, yo me fui con un grupo de amigos a Israel. Estábamos peladitos, 20 y pico de años. Y lo que primero me impresionó era que a cada sitio que tú llegabas, cada piedra tenía una historia. Mira tú. Y esa historia estaba en español, en inglés, en japonés, en hebreo, en alemán. Pero no solo eso, el señor que contratamos como guía era doctor en filología, hablaba 5 idiomas, era un argentino, pero era un tipo que te podía hablar de arquitectura, que te podía contar por qué en ese sitio eso miraba hacia el este, porque era una sinagoga y tenía que estar orientada hacia aquí, hacia allá. ¿Tú sabes? O sea, Bueno, y a cada sitio que llegabas había un centro de visitantes Claro. con facilidad para personas con discapacidad, Claro. con baños, con todo. Claro, claro. Entonces, eso es parte del tema. O sea, eso es productivizar el tema. O sea, la oferta, es productivizarla. Es una piedra que está ahí, que puede estar en cualquier otro lado, Ujú. pero es decidir con intención, yo voy a curar esta piedra y transformarla en una experiencia. Correcto. Entonces les agregas el valor, agregarle valor. Es lo mismo que la materia prima versus, los países industrializados que son. Gente que agarra una materia prima y la lleva y Y le la agrega convierte en un valor. producto final. Y le agrega valor. Los países que usualmente no les va muy bien, lamentablemente, por eso es que esos países que tienen materias primas, pero no saben qué hacer con ellas y lo que hacen es suplir a los países industrializados muchas veces. Entonces, pero no trabajas la materia prima, no le agregas valor al tema. Correcto. Entonces es lo mismo, es agregarle valor a unos activos que te da la vida, que te da
la naturaleza o que te da la misma actividad económica que o sea, eso, a ver, este rascacielos que tenemos en Panamá no se hicieron con el fin turístico, se hicieron por Para distintas nada. razones. Correcto. Pero entonces, bueno, vamos a aprovechar eso, eso es un activo, vamos a transformarlo en un producto, ¿cómo le sacamos provecho a eso? Entonces, ojo, y no todo está perdido, yo creo que hay muchas cosas que se están mejorando en ese sentido, por ejemplo, Taboga, cada vez más hay más tours hacia Ahora hay allá, proyectos, hay proyectos hay proyectos nuevos. nuevos, etcétera. Entonces, yo creo que ya en los últimos par de años ha habido una noción y una intención muy buena de ir hacia eso, ¿no? Pero bueno, me preguntaste por esto, Power, que estamos muy, muy emocionados por eso. Esto es un producto, para los que no lo conocen, es una parada gratis en Panamá. Eso es lo que quiere decir Stopover. Claro, porque aquí lo que pasaba era que pasaban miles de personas Millones. y la gente no se quedaba en Panamá. Bueno, todavía ocurre, ¿no? Obviamente, hoy en día, vamos a decir, en los últimos 12 meses, hablemos de 17, 18 millones de personas que pasan por el Hub de las Américas, de los cuales Copa transporta, no sé, 14, 15 millones. Y entonces nosotros hace unos años, viendo otras aerolíneas en el mundo que tienen este modelo de un solo hub por el que la gente transita, y viendo cómo pudiésemos contribuir más aún al turismo, decidimos emprender esta aventura de hacer un stopover en Panamá, un producto que se llama stopover. Nuevamente, el activo, ahí sí, el activo era el hub Claro. y los aviones de copa. Pero había que ponerlo a valer. ¿Cómo lo ponemos, le agregamos valor a ese activo y lo creamos en un producto que se llama el stopover para que la gente se baje? Porque también escuchando mucho de que tú le preguntas a mucha gente, ¿conoces Panamá? Sí, bueno, el aeropuerto. El aeropuerto. El Así aeropuerto, mismo. no conoces Panamá. Pero entonces, bueno, esto no lo inventó Copa, esto es algo que en algunos de los países más avanzados en turismo, en el mundo, existe, pero no son muchos los que lo tienen, by the way, porque implica tener ese single hub, ese hub central, como el que tenemos acá. Y digamos, hace unos 10 años eso estaba en lugar, lo teníamos para un producto muy opaco como para mayoristas, era que damos unas tarifas netas para que para que pudieran paquetear Pero multidestino. un secreto. No era opaco en el sentido de que no estaba a la luz pública, no era algo que el pasajero final, el consumidor final tenía acceso. Pero entonces decidimos sacarlo a consumidor final, pero al principio lo hicimos por teléfono, era que tenías que llamar al call center, no sé qué. Entonces hasta que dijimos, mira, vamos a hacer esto bien. Y empezamos a meternos en la parte digital y lo pudimos llevar en finales de 2019 a la página web de Copa. Pero obviamente mismo vino la pandemia, eso se ralentizó. Y luego finales de 2021, no, 2022, digamos así, empezamos de fuerte, ya cuando la pandemia había pasado la parte, bueno, sí había pasado básicamente, lo reactivamos y empezamos a meterle marketing duro también de la mano con Prontour. Prontour ha sido un aliado, bueno, ATP primero, después Prontour, muchos años de ayudarnos a promover a Panamá. Pero esta vez enfocados en el stopover, viendo el potencial del stopover. Y yo te puedo decir que, digamos, en 2022 nosotros nos fue bien, teníamos algo más de 100.000, 110.000 pasajeros, 100.000 pasajeros haciendo el stopover. Y este año, Dios mediante, 3 años después vamos a cerrar, Dios quiera, en casi 200.000 pasajeros Wow. haciendo stopover. Ahora, para dimensionar esto, el turismo hacia Panamá, total internacional, este año yo espero que termine en 2.2 millones más o menos. Y te puedo hacer una consulta. Sí, claro. De esa cifra, ¿cuánto puede ser turismo de negocio y cuánto puede ser turismo recreativo? Bueno, la realidad es que el 75% de la gente que hace stopover hemos decodificado que son turistas meros, Ajá. gente que fue a hacer, a ver, uno puede argumentar que el 100% es turismo. ¿Por qué? Dependiendo del viaje que estas personas hacían. Porque recuerden algo, y esto es un poquito que a veces uno se puede confundir. El stopover no es un viaje nuevo. El stopover es agarrar gente que ya estaba pensando en volar con Copa de un destino a otro. Y que tenía que pasar por Y tenía que Panamá. pasar por Panamá. Entonces, por ejemplo, un Buenos Aires, Miami, un Sao Paulo, Guatemala, qué sé yo. Y simplemente nosotros nos metemos en la vía de ellos cuando van a reservar y decimos, hey,
considera parar en Panamá, ¿por qué no? A la ida o a la vuelta, etcétera, ¿no? Y entonces eso es lo que ocurre. Y no lo expliqué bien, pero es un programa que permite parar gratis, en boleto aéreo, obviamente, Sí, la gente tiene que pagar aquí su hotel, pero que la tarifa aérea se haga gratis, el volar directo a su, comparado al volar directo a su destino final o parar en Panamá, o sea, sale igual, el mismo precio. Ahí Copa asume esa diferencia de tarifa porque es normal en el mundo, no solamente Copa, que cuando tú haces un multidestino, es decir, tú vienes a Buenos Aires, te paras en Panamá 3 días, después sigues a Miami, eso son 2 viajes, eso no es correcto. y eso se tarifa así en el mundo de la aviación. Lo que estamos haciendo nosotros es que el mismo precio que costaba Buenos Aires, Miami, te agregamos la estadía en Panamá sin costo adicional en el boleto. Claro. Entre 1 a 7 días, ¿ok? Ya sea a la ida o a A la la vuelta. vuelta. Entonces, ¿qué pasa? Para responder tu pregunta, nosotros nos fijamos es el O&D, el origen y destino, qué tipo de origen y destino es. Por ejemplo, un Buenos Aires-Cartagena o un Buenos Aires-Punta Cana, Sabe perfectamente y, cuál es la finalidad. y viendo en los perfiles sabemos que es de turismo. Pero, por ejemplo, un Bogotá, Costa Rica, un Bogotá, Ciudad de Guatemala, usualmente también saben por perfiles, distintas, sí, perfiles que tenemos, son ciudades más que todo de negocio. Entonces, para responder tu pregunta, aproximadamente, o sea, 100% de estas personas en su trayecto, ya sea de negocio o de turismo, viene a conocer Panamá turísticamente. Pero el 75% lo hace en viajes que originalmente eran de placer y el 25% lo hace en viajes que originalmente eran de negocio. Dime una cosa, ¿y el turismo de convenciones ha repuntado en Panamá o todavía? Sí, 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 bueno, gracias al centro de convenciones. Eso ha sido una bendición y bueno, está logrando lo que se quería, que era poner a Panamá en el mapa del tema de convenciones. Yo no tengo las cifras específicas, la Prontur y ATP han compartido algo reciente, pero yo lo que te puedo decir es que eso viene creciendo francamente y gracias a Dios por la infraestructura del Bueno, centro de es que yo convenciones. siempre he pensado que el turismo de convenciones lo que te permite es traer a la gente jalada por la corbata a Claro, que vean Panamá. claro. Y una vez que llegan aquí, que se dan cuenta de lo que hay aquí, entonces ya Bueno, piensan, bueno, vuelvo con mi familia. Bueno, que de alguna forma es lo que el Stopover también hace. Porque mira lo que pasa. Ahí el éxito de este programa es que, yo lo digo, yo lo asemejo con el sampling que te hacen en el supermercado de un producto. Correcto. Que tú no tienes que, o cuando te venden un producto, pero chiquitico así, y no te cuesta mucho. Porque, ¿qué pasa? Imagínate tú, un brasileño que tiene la vacación de la escuela de los hijos, una familia de 4. ¿Cómo convence él a su señora y a sus hijos que en vez de ir a Orlando de vacaciones a ver a Disney o a Mickey, Que van se a ir a venga acá. Panamá? O sea, ¿cómo convence él a su familia? Tú estás loco, o sea, no hay manera, lo mata a su familia. Pero es muy distinta la conversación cuando dicen, miren, vamos a ir a ver a Mickey, como ustedes siempre quieren, pero les tengo una sorpresa. De ñapa, De regreso nos quedamos 2 días o 3 días en Panamá y vamos a conocer el canal de Panamá. ¡Güey! Esa familia es distinto. Versus claro, decir, yo voy a comprometer esa es otra y voy a película. arriesgar, entre comillas, porque no conocen el país. Y Panamá, como tú bien has dicho, por muchas razones, no ha tenido esa promoción consistente internacional. Y hay alguna nacionalidad o algún punto de origen que ustedes sientan que se está incrementando? Mucho, sí, claro, Argentina. Argentina está, es que lo estábamos viendo esta mañana, este mediodía con la gente de Cantur. Argentina este año está creciendo a un 70% la proporción de argentinos que están haciendo stopover. Ya hoy Argentina se coloca como el país número 1 de stopover, con casi el 20% de todos esos 200.000 pasajeros que te estoy diciendo son argentinos. O sea, Wow. estamos hablando de aproximadamente unos 40.000 argentinos que van a venir este año haciendo el stopover. Y ese 40.000 el año pasado era 22.000, 23.000. O sea que ha crecido Un este año como incremento, 65, 60, claro. casi 70%. Entonces nos está yendo muy bien con el público argentino. También los colombianos, que parece mentira. Y tú dirías, bueno, pero es natural. Pero también se han sumado bien, como un 15%, y los brasileños también están subiendo bien. Mira tú. Pero entonces nada, eso es un programa espectacular. El punto que iba es que esos 200.000 pasajeros, como siempre yo digo a mi gente y a toda la gente que trabaja conmigo, los números solos no dicen mucho.
hay que poner perspectiva. O sea, siempre tienes que tener la relatividad de qué es un número. Y estos 200.000 pasajeros, dos datos interesantes. Uno, va a representar este año con el 9% de todo el turismo internacional al país. Wow. O sea, casi que 1 de cada 10, casi, turistas que vienen a Panamá este año van a venir gracias a Stopover. Casi. Y el otro dato que quería dar es que por cada turista de Stopover, que la persona que decide hacer Stopover, esa persona en promedio se queda 3 días en Panamá. Ajá. Bueno, es un periodo corto relativamente porque es alguien que ya está haciendo otro Pero viaje. igual impacta. Igual impacta, claro, y Claro. fíjate cómo impacta. En promedio, por día, cada persona que hace Stopover deja en la economía alrededor de $340. Buenísimo. Y si tienes 3 días, en promedio, te Te deja hablas de casi $1,000. ¿Ves? Entonces, cuando tú vienes a ver al final de año, si tienes 200.000 pasajeros, ¿cuánto van a quedar en la economía? Sí. $200 millones. Sí. 200 millones de dólares. O sea, tú hablas de que 200 millones de dólares y además, como reitero, Sí, pero siento que permean ahí directamente. voy, ahí voy. Eso es como te dicen tu salario con impuestos, sin impuestos. Es como esto es un salario sin impuestos. Claro. O sea, neto. Porque no pasa por el impuesto de la burocracia general, normal. Y digo burocracia, no quiero que se tome a mal esa palabra, sino lo normal de los procesos estadales. O sea, eso es normal, eso pasa en cualquier país. Y que de repente de 10 te quedan 2 o 3 que permean o 4 directo a ciertas actividades dinámicas de la economía. Pero estos son 200 que van, ¡pum!, directo al bolsillo del taxista, de lo que dijimos. Pues. Déjame hacerte una pregunta para recapitular ya. Si tú pudieras hacer una cartita de Santa Claus para el turismo, ¿qué sería? Pero mira, primero yo me aseguraría de que, uno, todo el marco legal necesario para que el turismo fluya de la manera más correcta, los incentivos correctos, la autoridad tenga la amplitud necesaria para ejecutar todo lo que se necesite, todo el tema legal, administrativo, esté bien en lugar, ¿no? Uno. Dos, yo aumentaría el fondo de promoción turística, porque creo que hemos visto que países que son de alguna forma competencia desproporcionadamente tienen más que nosotros, así que yo siento que nos hace falta un poquito aumentar eso. Y más viendo que otras estructuras del Estado realmente pues tienen muchísimo, unos presupuestos desproporcionados. Y No hay un balance. Y el turismo representa, mira, todo el tema turístico, entre una cosa y otra, representa entre el 10 y el 12% del PIB nacional. Sí, eso no se termina. Yo a veces me sorprendo de lo que no se termina de internalizar. O sea, es algo que todo el mundo habla del agro, de, no sé, la parte financiera. Todas esas cosas son válidas, ¿no? Pero cuando te pones a ver el tamaño que tiene para el PIB, la proporción, la importancia, el turismo, esto es para que este país fuera todo el mundo enfocado en eso. Entonces, ¿cuál es mi cartita? De que también se vuelva una política de Estado, que realmente sea algo que desde el tope hasta abajo. Por ejemplo, ¿qué yo soñaría? Que en las escuelas hubiese materias dedicadas al servicio al cliente y al turismo. O sea, que la Mira, y gente, eso es tan importante, mira, que Marco. desde chiquitos, que la gente esté con la mentalidad y el chip de que el turismo es muy importante. Y si todo lo que tú haces desde pequeño y inculcas a las generaciones jóvenes, inclusive hacer roleplays de cómo atender, imagínate en las escuelas. Pero te puedo decir algo. ¿Mm? Sí es factible educar a la gente. No, total. Yo me di cuenta con el metro de Panamá. El metro está impecable. Mi estimado. Ah, bueno, la gente, claro. Claro, pero porque se hizo una campaña que se llamaba Metrocultura Claro, y se educó a la gente. claro. Tiene que educar Bueno, a la gente en calidad de servicio. Claro, pero eso te iba a decir, son dos cosas distintas. Una cosa es como educar a la gente, cómo cuidar algo y mantener Sí. algo bien, pero la otra un poquito más profunda es la mentalidad de servicio. Correcto. Y te lo puedo decir, yo lo vivo con Copa. O sea, Copa, nosotros recibimos premios de mejor crew, servicio, etcétera, en un país que supuestamente no es famoso por eso y hemos ganado ante aerolíneas de Sudamérica, de Centroamérica, en todo el tiempo. Definitivamente somos de los mejores. Inclusive a aerolíneas mexicanas le hemos ganado en premios de servicio y atención al cliente. Sí se puede, pero tenemos una capacitación, un sistema, etcétera. Pero volviendo al tema, entonces para mí es eso. Yo siento que si el marco legal está correcto, si el fondo de promoción turística es el correcto, y si se asume desde la sociedad, desde pequeño, de todo el tema de cultura de servicio, y realmente se mete en las venas del panameño,
Yo estoy seguro que vamos a triunfar. Y bueno, obviamente también, yo diría la cuarta es facilitar mucho la inversión privada. O sea, Correcto. dar muchas concesiones. Y que la empresa privada también se meta mucho más en esto, ¿no? O sea, no solamente tener el producto, porque una cosa es tener el producto, mira, aquí está mi restaurante, aquí está mi hotel, sino cómo todos nos sumamos para entre todos ¿Cómo se también. amarra todo eso? Bueno, un poco lo que está haciendo Copa. Copa no tiene que hacer esto. Copa no gana $1 más cuando hacemos un pasajero se queda en stopover. Para nada, más bien. Sí, pero sí crea valor para el país. Entonces, mientras más empresas se sumen a eso, y debo decirlo que en el stopover ahora tenemos más de 40 restaurantes sumados, hoteles también, que están todos están entendiendo el tema y están dándonos descuentos importantes para los pasajeros stopover solamente, para Claro. incentivarlos. Así que eso en turoperadores también. Así que eso es una excelente señal y la intención es que más y más. Yo hablábamos del tema de las empresas también de arrendadoras, ¿no? O arrendadoras de carro, pero también las empresas de real estate, Ajá. como ustedes, como Grupo Los Pueblos, Correcto. que me encanta ver, inclusive brokers independientes, haciendo material Hay que hacerlo. en YouTube, principalmente como esto, para incentivar que vengan los extranjeros y tengan una referencia de Panamá. Entonces, eso es una forma de que ustedes colaboren y si lo hacemos entre todos, ese eco y ese secreto, Eso va a tener un efecto ese gran secreto de importante. Panamá, se va a lograr descubrir. Así que para mí esa es la clave. Bueno, yo te agradezco muchísimo este tiempo de calidad y sigamos haciendo esa cartita de Navidad Claro. a ver si conseguimos que todo mejore. Y bueno, ya habrá otra oportunidad para que sigamos ampliando un poquito el tema. Para nada, la cartica la tenemos que hacer, pero en este caso mi invitación es que la hagamos y nos la regalemos nosotros mismos, porque no hay un Santa Claus que va a venir a darnos Así la es. cosa. Nosotros tenemos que hacer la carta, pero entre todos leerla y hacer una vaca para que lo que pedamos ahí, nosotros mismos lo hagamos realidad, porque es la forma, no podemos, el Estado y el gobierno tienen un rol, pero todos nosotros, desde el que atiende y ve a un turista y que está perdido y que le enseña la vía, hasta la empresa privada, como lo que están haciendo ustedes con este tipo de contenido, todos podemos trabajar juntos, en conjunto y Bueno, hacer un mejor Panamá. perfecto. Mil gracias. Gracias, mi hermano. Suerte.